Llegó al Perú una nueva plataforma de actualización. Innovamos para brindarte las mejores actualizaciones. Avanza a la velocidad de la tecnología y vive la experiencia ITEX. Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto, pues mi nombre es Carlos Mauricio Cubillos. Soy arquitecto de soluciones tecnológicas en consultoría en gestión de Office 365 y todo el tema de gestión de procesos. En un segundo les comparto, denme un segundo por favor, les comparto la presentación. Listo. Denme un segundito mientras organizo el panorama. Vuelvo otra vez. Ya encontré por dónde. El objetivo del webinar corresponde pues al tema de gestión de proyectos desde una perspectiva de cómo los que se dedican directamente en todo este tema de solución, en todo el tema de crear soluciones en el sector empresarial con estas tecnologías de Office 365, lo que es Power Apps, el manejo de SharePoint, el manejo de hasta Power BI, como incluye, permite y damos un barrido en general a todo lo que es, pues, cómo realmente plantear una solución, ¿de acuerdo? Los objetivos en este webinar van a ser, primero, presentar a Office 365 como una herramienta de gestión, identificar los reprocesos dentro de una organización, establecer las fases de desarrollo del proyecto y cómo Power Apps se convierte en un gestor de solución, ¿de acuerdo? En nuestra agenda vamos a abarcar lo que es una fase y una solución, el ciclo del problema dentro de una organización, cuáles son las opciones de mejora con Office 365, planteamiento de la solución y un análisis de caso de éxito, ¿vale? Entonces, para iniciar vamos a entender primero qué son los ciclos de vida de la solución. Los ciclos de vida de la solución no parten de ser de Power Apps, no parten realmente de la herramienta. Los ciclos de vida se dividen o se establecen a partir de los problemas recurrentes que hay dentro de una organización. A su vez, estos problemas siempre parten del problema, la función lógica o el proceso asociado que soluciona dicho problema y la solución establecida. El común denominador que tienen las organizaciones es que sus problemas o su forma de solucionar sus problemas son a partir de los procesos que estos establecen. Un ejemplo claro, si partimos desde cada una de las áreas de la organización, tales como operativas o técnicas, las áreas técnicas tienen muchos procesos hasta procesos de aprobación, que son los claros ejemplos más sencillos, procesos de aprobación, procesos de validación documental, tienen problemas de optimización, tienen problemas de análisis de indicadores, en fin, todos estos problemas se encarga toda una área de gestionarlas, pero su gran problema realmente es cómo cómo estas organizaciones realmente solucionan el problema y cómo nosotros o la persona encargada de brindar una solución como un consultor o como una persona que trabaje dentro de la organización puede aplicar estas herramientas para realmente brindar una solución efectiva. Hoy en día, el mayor comunicador de las organizaciones es el siguiente. Las organizaciones identifican un problema. El problema puede ser asociado con la gestión uno de los procesos más globales que creo que existen es el tema de los procesos de pagos de nómina y liquidación de estos. Y estos procesos pagan por aprobaciones, revisiones documentales, gestiones de pagos entre los bancos, revisión. Las organizaciones que hacen, crean toda una área conjunta en donde una persona encargada de dicha área se encarga de resolver el problema, se encarga de ser el gestor del procedimiento, de organizar que todo este proceso se cumpla. En un proceso de nómina, analicémoslo de la siguiente forma. Un proceso de nómina está compuesto pues, por formatos de validación de nómina, liquidación, cargas, aprobación de cada uno de los directivos y finalizado se gestiona el pago. Esta información que se recopila en cada uno de los procesos, la mayoría de las organizaciones no tiene una forma establecida de poder gestionar una auditoría correcta sobre su información. Simplemente lo que hacen es, con archivos independientes, cuando hablo de archivos independientes estoy refiriéndome a archivos de Excel, Word, PDF, lo que sean, gestionan toda la información por medio de correo electrónico y realmente les funciona. ¿Qué es lo que realmente falla? Los procesos de auditoría, los procesos de reprocesos que tienen que hacer estas personas en el momento que encuentran una inconsistencia. Entonces,
una de las partes que yo trato de ser objetivo es cómo la persona que conoce la herramienta, que una parte es ser lo técnico, otra parte es entrar a una solución, puede identificarlo y planteárselo como solución. Entonces, la recurrencia de un problema siempre parte, tenemos el problema, cada mes tenemos que pagar la nómina. El gestor del procedimiento se encarga de cada mes de hacer todo el proceso con sus aliados, con su equipo de trabajo. Entregan una solución temporal y vuelven al siguiente mes y el problema otra vez se presenta. ¿En qué pasa la automatización? Tienen que notificar a las personas, entonces empezamos a ver que tenemos que notificar, que tenemos que gestionar, tenemos que cargar documentos, tenemos que enviar información. Todo este tema se vuelve un tema que se soluciona temporalmente y no solo con los procesos de nómina. Imaginemos procesos asociados con, existen procesos de cargas de trabajo, existen procesos de gestión de indicadores, existen procesos de validación de controles de trabajo. Realmente una organización puede ser dependiendo del ciclo de la organización, los procesos son casi estándar, pero digamos que su variación es tan amplia que a la final encontramos esa recurrencia siempre. Las personas encargadas de su equipo entregan una solución temporal, pero a veces estas soluciones temporales no son tan efectivas porque la información o lo que se establece no está en el tiempo correcto. Demora siempre el tiempo de ejecución, ¿vale? Entonces, ¿cómo se establece una opción de mejora? ¿Vale? Las opciones de mejora siempre se validan con el tema del planteamiento del problema en específico. Vamos a analizar otro problema que es uno de los problemas más cotidianos y un tema de gestión de indicadores. El tema de gestión de indicadores es algo global, creo que digamos que ya tiene una gran cabida en todo, es a nivel global, en el sentido de que los indicadores, que son los KPIs, son métricas de desempeño tanto de procesos, productividad, indicadores de medición, análisis, seguimiento, control, en fin. Una organización puede validar indicadores por proceso o por área o por la gran compañía. Por lo general, los problemas se basan en qué? En la forma en que estos indicadores se pueden recopilar, almacenar y gestionar. Entonces, el problema realmente es la forma en que la organización obtiene esta información. Analicémoslo de la siguiente forma. Una organización que se basa de 10 áreas y cada una de estas 10 áreas presenta a sus directivos, áreas financieras, todos sus paneles de indicadores. Esta persona ¿qué hace? Designan un área encargada, casi por lo general son las áreas de excelencia organizacional, bueno, dependiendo, digamos que acá, yo estoy en Bogotá, entonces de pronto las áreas sean un poco diferentes a las de ustedes, pero es similar. Entonces, estas áreas de excelencia organizacional lo que se encargan es de recopilar la información para cada una de sus áreas en un periodo frecuente de tiempo. La información siempre va a estar basada por un periodo frecuente en donde se va a recopilar y se va a tratar de exponer. Esta información a la final, cada área es independiente de realizar su gestión y una persona es la que se tiene que encargar de poder recopilar todo esto, organizarlo o el área en específico para poder realmente plantear la información. Entonces, el problema no es crear los indicadores. Si se dan cuenta, los indicadores dependen de cada área. El problema es cómo recopilamos la información y permitimos un proceso de revisión, control, gestión y publicación de dicha información en unos tiempos establecidos y de una forma inmediata, ¿de acuerdo? Uno de los temas que más se ven dentro de las organizaciones es el análisis de cargas de trabajo. ¿Cuánto tiempo demora una persona ejecutando sus actividades? Y a partir de esto se identifican muchos reprocesos de un área de organización en donde, aunque suene un poco cruel, se puede determinar que casi que 3 personas están haciendo el trabajo con lo que una herramienta tecnológica podría ayudarles a hacer a uno. Entonces suena un poco cruel en el sentido de que la demanda podría reducirse, pero los tiempos son los más importantes. Entonces se hace una distribución que es algo también muy importante. Se reducen costos, se optimizan tiempos, en fin, es algo muy, muy importante. Entonces, el problema no solo parte de cómo nosotros entramos a identificar este problema, cómo permitimos una herramienta de gestión. Y aquí esto es el punto importante. Está muy chévere que tengamos presente todo el tema de optimización de procesos, que nosotros analicemos un área, cómo está en específico. Si nosotros trabajamos en un área, si ustedes es una persona que trabaja en otra compañía y su compañía se encarga, cómo plantea usted su opción de mejora y cómo utiliza las herramientas que tiene a su disposición. Ahí es el importante. Y ahí es donde Microsoft hace un aporte realmente importante porque
antiguamente pensar que la organización creara sus propios aplicativos era algo un poco difícil, debido a que los aplicativos solo lo conocen personas que dominan lenguajes de programación avanzadas, tienen experiencia sobre el tema, son realmente empresas dedicadas a todo este trabajo de construcción de aplicaciones, y estas personas gestionan y permiten esos aplicativos, pero son administrables por ellos, porque realmente ¿quién es el que sabe cómo se construyó los aplicativos? Pues el desarrollador que creó su solución y la implementó. Entonces, lo que veíamos era que los procesos, a la vez, como la solución se orientaba en que las personas de su área se encargaran de solucionarlo, porque ese era su trabajo, los aplicativos grandes o los desarrolladores, ¿de qué se encargaban? Los desarrolladores se encargaban era de crear grandes aplicativos o grandes desarrollos, pero para el análisis del negocio o la ejecución del negocio. Por ejemplo, si estamos en una empresa de hidrocarburos, los desarrolladores solamente se encargaban en crear software técnicos, crear software geólogos, crear todo este tipo de temas, ¿vale? El área de sistemas siempre se encargaba de los temas de infraestructura, servidores y demás, pero hasta ahí llegábamos. ¿Qué pasa? La creciente demanda de servicios tecnológicos hace o brinda esta nueva oportunidad, y es no todos, o sea, no todos en este momento pueden tener la habilidad de crear y convertirse en un programador de desarrollos totalmente constituido, pero sin embargo se pueden brindar herramientas que permitan solucionar estos problemas dentro de la organización o fuera de ella, ¿vale? Me enfoco mucho en los problemas dentro de la organización, porque una de las soluciones primordiales de lo que sirve Office es automatizar el trabajo dentro de la organización. Casi no se enfocan en automatizar el trabajo por fuera de la organización, ¿vale? Esto es una de las cosas que tenemos que tener claras. Office 365 entonces brinda como solución, entonces si analizamos nuevamente el planteamiento del problema que yo les contaba, mi problema principal es cómo todas estas áreas me remiten la información a mí. Problema principal. Lo que tengo que hacer es un aplicativo de control de información y centralización de datos. ¿Con qué herramienta lo puedo hacer? Con una herramienta que se llama Power Apps, que es una herramienta que se encuentra licenciada por medio de Office 365 con las licencias que las organizaciones adquieren para su día de trabajo. Ustedes, si lo han visto o lo están empezando a explorar, se van a dar cuenta que Office 365 no solo sirve para los correos o para gestionar Teams ahora que estamos en periodos de pandemia, sino que Office 365 tiene unas herramientas muy, muy poderosas que realmente muy pocas personas utilizan y realmente la misma organización por desconocimiento no aprovecha. Entonces, uno de los puntos muy, muy importantes es saber que si mi organización está licenciada con Office 365, tengo una ventaja adicional. Primero, que puedo crear una solución. Segundo, que tengo las herramientas. Tercero, no tengo que pagar licencias porque ya las tengo. Cuarto, que le ayuda a la organización de mi trabajo, ¿vale? Entonces, Power Apps, ¿de qué se encarga? Power Apps no es la creación de un formulario. Creación no es un Forms. Power Apps no permite crear un Forms. Si bien es un gestor de aplicaciones diseñado para usuarios no programadores. Es decir, yo no tengo que ser programador para crear aplicaciones en Power Apps, porque utilizo un modelo de objetos en el cual a través de los objetos y funciones y funciones no codificadas en un lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que Power Apps no tiene un lenguaje, sino que simplemente tiene unas funciones, así como fuera un Excel, así que técnicamente como si fuera un Power BI. No son funciones, no es un lenguaje de programación, sino que son funciones establecidas a los objetos que se quieren trabajar. Entonces, técnicamente le permite uno ser el arquitecto sin necesidad de ser un programador establecido, en donde se tiene que tener pues un conocimiento mucho más avanzado sobre el tema. Entonces, los desarrollos tecnológicos en qué se basan, y lo más importante. Nuestro objetivo es cómo gestionar un proyecto con Power Apps. Un proyecto se basa en identificar una solución, establecer una metodología de solución y brindar una solución adecuada. La pregunta del millón es, ¿simplemente si yo aprendo Power Apps, lo obtengo todo? Sí y no. ¿Qué pasa? Power Apps es una herramienta que es la gran arquitecta de herramientas complementarias. Por ejemplo, Power Apps se complementa con Power Automate, que es todo el tema de gestión lógico y de flujos, de análisis de datos, de notificación, de gestión, pero también se puede volver un constructor y un administrador de datos utilizando fuentes de datos como SharePoint. Entonces,
Las fases de desarrollo principales en estos procesos es primero la evaluación de los problemas, establecer una metodología de evaluación. Nosotros, si ustedes están interesados, ustedes se convierten en personas que desarrollen en Power Apps, tienen que tener presente que el trabajar con Power Apps significa construir una solución. Al construir una solución estamos construyendo un aplicativo, es como si construyéramos un producto. Este producto tenemos que pasar por fases y estas fases es evaluación, planteamiento de la solución. Hay metodologías asociadas para esto. El planteamiento de la solución, tanto como la evaluación, depende del análisis de caso de éxitos, la metodología que se utiliza, hay metodologías de gestión de proyectos, tanto como el Scrum, la práctica frente al desarrollo y la mitigación de errores y correcciones que se realicen durante el desarrollo es una parte importantísima en toda la ejecución de una solución. Y esto tiene que estar acompañado, si ustedes, quiero hacerles una pregunta, si quieren la responden por el chat, la mayoría de qué profesión son. Casi por lo general las personas que saben Power Apps no conocen temas de User Experience o User Interface. Pueden conocer metodologías de gestión de proyecto, pero cuando estamos en Power Apps debemos de ser conscientes de que esto es un ambiente de diseño y creación. O sea que como es de diseño y creación, debemos tener presente unos conceptos muy básicos de lo que es User Experience y User Interface. Brindar una excelente navegación al usuario, presentar una interfaz de usuario correcta, amigable, limpia, funcional, optimización de las aplicaciones. Power Apps a la final, como cualquier aplicativo, depende de la demanda de usuarios que se gestione. Entonces, si nosotros lo vemos desde un panorama global, al crear una solución debemos tener presente lo siguiente: cuántos usuarios van a entrar, cuánta información voy a manejar, qué tan grande van a ser las fuentes de datos que voy a utilizar, qué pantallas tengo que definir, cómo voy a hacer mi panel de navegación, qué herramientas de diseño voy a utilizar, necesito que un diseñador me acompañe, una persona especializada en el User Experience para entregar la solución establecida. Si gestiono un flujo de aprobación, ¿cómo lo van a visualizar? ¿Qué mitigación de errores frente al cliente voy a realizar? Tengan presente que la mitigación de errores es uno de los procesos más importantes que se hacen en la construcción de una solución. ¿Por qué? La mitigación de errores le puede alargar o reducir su proyecto de 1 a 2 hasta 3 meses si usted hace una correcta mitigación de errores. Resulta, acontece que usted no, el cliente, por lo general, o el área o la persona con la que ustedes trabajan, entre ustedes más tiempo se tomen en presentar sus avances, más tiempo le dan a la persona no de corregirlos, le dan ustedes mismos. Si ustedes presentan avances semanales o quincenales, están diciendo que tuvieron 15 días, presentaron el avance y la persona les dice quiero hacer las siguientes correcciones. O sea que durante 15 días ese tiempo no se utilizó para poder hecho lo que realmente la persona quería, sino que la persona hizo sus correcciones después de 15 días de trabajo y la mitigación de errores empieza a ejecutar. Entonces, las metodologías de solución e implementación de las herramientas como Power Apps son muy importantes que se tengan, que se evalúen no solo la parte técnica, que digamos que la parte técnica es cómo creo las funciones, cómo creo una función de envío de datos, cómo creo la vista, la galería, la colección, en fin, conceptos asociados a Power Apps técnicos. Pero si nosotros no estamos más allá, que es nuestro objetivo, las soluciones no van a tener realmente la eficacia que queremos, ¿vale? Vamos a tener muchos errores sobre eso. La gestión de la implementación, como les estaba hablando, depende de esta mitigación, depende de cómo yo identifico, corrijo, analizo y le presento. Yo les digo cliente, pero realmente si ustedes están dentro de la organización, también mírenlo como un cliente, mírenlo como una persona que va a hacer correcciones, verificación, que su forma más fácil de trabajo la quiere ver plasmada en ese desarrollo que se construye. Una de las reglas que es muy recomendable plantear es que al desarrollar un aplicativo, la solución debe estar planteada, se debe realizar el proceso de ejecución dentro del aplicativo en menos de 5 clics. Es decir, yo simplemente solo ingreso, hago mi proceso, envío y finalizo. Esas son correctas soluciones que realmente uno los va aprendiendo a partir de la experiencia, ¿vale?
Los casos de éxitos en qué se manejan. Volvamos a nuestro planteamiento del problema. Los casos de éxito se plantean en lo siguiente. Están las áreas de la empresa. Vamos a tomar de ejemplo otra vez nuestro tema de indicadores, como para que lo tengan un poco frecuente. Y entonces, todas las áreas de la empresa distribuyen información de indicadores, cada información. Supongan que no es indicadores, supongan que cada área o cada persona o cada individuo distribuye información diferente y no hay un lugar que centralice dicha información. Realmente, estas áreas de la empresa distribuyen documentos individuales o envían su información por correo electrónico, por cualquier medio de forma, para que una persona o área se encargue del procesamiento, análisis y realmente proyectar la información. Viene otro de los puntos más importantes. Crear un aplicativo no solo funciona para controlar los procesos, funciona para analizar su información y crear realmente una inteligencia, podría ser una inteligencia de negocios asociada a dicho proceso. Entonces, los aplicativos al construir y gestionar información, que es lo que uno desea, lo que uno realmente quiere, estos aplicativos dan información que es valiosa para controlar los procesos, el negocio, crear dashboard. Y aquí viene uno de los temas que Office 365 obviamente lo unifica y es, claro, usted tiene información, si la quiere analizar, está Power BI. Entonces, el tema no es Power BI realmente, pero sí lo que les digo es, son herramientas que se complementan entre ellas. El tema de Power BI con sus análisis de dashboard e información le permite solucionar respuestas concretas entre tiempos, análisis comparativas de periodos, en fin, métricas muy importantes que realmente sí le sirven a la organización para poder tomar decisiones o mirar o tomar control sobre sus procesos, que antes no se podía evidenciar, ¿vale? Entonces, el planteamiento del problema no solo depende de cómo se organiza toda esta estructura, de la recurrencia del problema, sino cómo realmente le damos un orden y una centralización de información para poder realmente proyectar información, ¿vale? Si no proyectan información, pues realmente pues su proceso es un proceso, digamos, de gestión nada más y no de análisis, pero digamos que los dos están de la mano. Otro de los temas más importantes es que Power Apps no trabaja solo. Tienen que analizar y comprender que Power Apps no es una herramienta que trabaja sola, sino que está complementada con lo que se llama Power Automate. Si ustedes son personas que ya han trabajado con Power Apps o han estado en este mundo, Power Apps realmente debe trabajar con Power Automate. Power Automate realmente es un gestor de optimización de la herramienta. A medida del tiempo se ha comprobado, se ha identificado que realmente hay muchos procesos que el aplicativo hace, los puede hacer Power Automate de una forma mucho más efectiva y garantizando tiempos de respuesta frente al aplicativo. Los aplicativos para que realmente sean un tema exitoso deben de partir de tres cosas. Una, la administración de perfiles de usuario. ¿Qué es la administración de perfiles de usuario? ¿Quiénes son mis usuarios administradores y quiénes son mis usuarios de gestión? El control y seguimiento de las solicitudes creadas y las notificaciones o funcionalidades lógicas que se implementen dentro del aplicativo y que afecten la información. La información pueden ser documentos, puede ser cambios de estado, actualización o temas un poco más complejos, no sé si los han trabajado, que se llaman las dimensiones lentamente cambiantes. Es la trazabilidad de información a partir de actualizaciones o modificaciones y en donde yo identifico que la versión 1 era así, la versión 2 era así. Les hago un ejemplo muy básico. Si yo hoy en día vivo en Bogotá y me registro que vivo en Bogotá, el día de mañana voy a decir que voy a vivir en México. Eso es un cambio de dimensión. ¿Qué significa? En mi versión 1, cuando yo me registré dentro del aplicativo, vivía en Bogotá, ahora vivo en México. Resulta, acontece que en Bogotá yo hice procesos, hice análisis, registré información, analicé procesos, pero ahora en México estoy haciendo otro tema correspondiente. Si una persona realmente desea analizar ese tema, lo que tiene que hacer es un análisis de las dimensiones, que estas dimensiones se las da la información gestionadas por el aplicativo de Power Apps, que a su vez
la función lógica la determina Power Automate. Entonces, si nos damos cuenta, todo se convierte en un engranaje en donde desde la solución final hasta su construcción, todos estos complementos se van unificando, ¿vale? Propuesta de solución. Si se han dado cuenta, les he hablado casi siempre de 3 herramientas, pero ahorita pues voy a implementar una cuarta, y es los gestores de información directos son, o los gestores o los administradores de información, podrían ser Power Apps. Power Apps, si bien su objetivo es la optimización de un proyecto, la optimización de un proceso de gestión, eh, muchos de estos procesos no lo vean como procesos de automatización cuando, por ejemplo, tenemos 10 clientes que entran por hora, y si tengo 10 clientes por hora, la probabilidad es tanto, porque eso hace parte de otros tipos de optimización. Esas optimizaciones son procesos de automatización en cuanto a la gestión de clientes para atención de un proceso. Aquí la automatización de nuestro proceso está orientada a brindar soluciones que administran la información dentro de la organización. Este gestor de información sería nuestro amigo Power Apps. Como Data Warehouse, podríamos utilizar SharePoint o podríamos utilizar SQL. Podrían utilizar Excel, no lo recomiendo. Por favor, no utilicen Excel en soluciones realmente avanzadas. Si sus soluciones pasan de 500 ítems en Excel, de 5000 ítems, no sirve. El aplicativo no les funciona porque ellos tienen como restricción algo que se llaman funciones delegables. Las funciones delegables es cómo puedo consultar y filtrar la información. Y consultar y filtrar la información solo tiene actualmente 2 fuentes de datos que permiten hacer funciones delegables, que es SharePoint, que son las listas de administración directamente que hay en Office, que son realmente poderosas, y SQL, ¿vale? En estas 2 fuentes de datos se puede hacer delegación. ¿Qué significa delegación? Buscar más allá de 5000 elementos. 5000 elementos no es nada. Puede ser mucho dependiendo del proceso, pero realmente 5000 elementos no es gran información. 5000 elementos es una pequeñísima parte de gestión y control de información. Entonces, otro de los puntos muy importantes es, nosotros no solo tenemos que aprender Power Apps, tenemos que aprender modelos de datos relacionales. Si ustedes desean y hacen funciones o gestionan proyectos, deben comprender que es un modelo de datos relacional y tener una arquitectura de datos que soporte los grandes aplicativos que pueden construir para de esta forma dar las respuestas del negocio que los clientes necesitan. Ya les voy a dar un ejemplo de cómo es una estructura y cómo podemos ver estos 3 elementos. Al tener estos elementos, tanto como de repositorios de datos como de administrador de información, tengan presente que cualquier desarrollo que se cree, independiente si lo hace un programador o lo hace una persona que hace desarrollos en Power Apps, los aplicativos siempre están administrados bajo una fuente de datos, el famoso Data Warehouse. El aplicativo simplemente es un puente entre la consulta y el envío de información a dicha fuente de datos. Y por último, tendremos pues claramente que si la persona ya con la información construida a partir de su aplicativo, podría realizar realmente la explotación final de su información, presentándole a su área los resultados correspondientes de toda la grande gestión de una organización. Entonces se vuelve una solución completa y realmente poderosa. ¿De acuerdo? Entonces, voy a mostrarles ahora realmente qué hace el Power Apps y ya voy a dejarles de compartir pantalla un minuto y les vuelvo a compartir con una solución en Power Apps, ¿vale? César, ¿estoy bien de tiempo? No sé cómo voy de tiempo, perdóname. Sí, todo bien, vamos. Ok. Listo. Listo, denme un segundo, por favor.
Estimados, si tienen alguna pregunta, no se olviden irla haciendo por el chat para luego de culminar la presentación de Carlos podamos resolver esas preguntas. Escribiéndolas Listo. por el chat, por favor. Gracias. Listo. Continúa, Carlos, continúa. Ok. Ya les voy a compartir pantalla. Estoy viendo en el chat que unos son ingenieros industriales y otros son ingenieros de sistemas. Perfecto, ¿saben? Si son de sistemas, saben, las dos áreas se defienden perfectamente en todo lo que es un tema de gestión lógica. ¿En qué ventaja tiene un poco el tema industrial? Que maneja y conoce el tema de optimización de procesos y eso hace parte del levantamiento de información, los denominados flujogramas de proceso. Los flujogramas son una herramienta importantísima para todo este tema de gestión de aplicativos, porque realmente sí nos van a dar una gran ayuda, ¿vale? Entonces, denme un segundo. Ya estoy terminando acá, ya me está cargando ya me están cargando las aplicaciones. Listo. Entonces, listo. Los siguientes desarrollos que les voy a mostrar son desarrollos que se han realmente implementado, se desarrollaron, ya fueron utilizados directamente dentro de una empresa para la gestión y control de su información y como validación real, ¿vale? Entonces, ya les hago acá una muestra, por favor. Listo, denme un segundo, compartir pantalla. ¿Me confirma, César, si ya están viendo mi pantalla, por favor? Sí, efectivamente, estamos viendo tu pantalla. Adelante. Listo, miren. Entonces, lo que les comentaba desde el inicio es lo siguiente. Power Apps es un gestor, una interfaz de desarrollo de aplicaciones. Puede ser tan avanzado como el usuario lo quiera llevar o puede ser tan simple para la gestión de una solución, ¿vale? Todo depende de cómo uno quiera realmente gestionarlo. El siguiente problema que les voy a presentar fue uno de los problemas que les estuve explicando directamente hace unos segundos. Todo este tema es un tema de cargas de trabajo, ¿vale? ¿A qué hace referencia el tema de cargas de trabajo? Simplemente a analizar y controlar las actividades de ejecución diarias de un colaborador para analizar si esta persona realmente necesita un aliviamiento desde su área de trabajo, una reducción de sus actividades, porque puede que sean personas que trabajen más de 8 horas al día, 11, 12 horas al día, y lo que necesiten es hacer un balance de esas cargas, ¿vale? Esto lo utilizan las organizaciones mucho para poder reestructurar sus áreas, mejorar su operatividad y realmente mostrarle, identificar los reprocesos dentro de una compañía. Esto lo más importante van a ser los resultados de su información. Pero ¿cómo se hace la gestión de la misma? Lo que estamos viendo es una interfaz de Power Apps, ¿vale? En la interfaz de Power Apps yo les comentaba a ustedes desde el inicio que la interfaz de Power Apps solo se tiene que basar en 3 elementos. Uno es el elemento visual de gestión. Todos los elementos en Power Apps deben estar basados por un identificador de usuario, quién es la persona, un identificador de opciones en el caso de qué opciones puedo trabajar, y segundo, las tareas o registros pendientes. Los usuarios, nuestro objetivo siempre es que cuando se cree un aplicativo, el usuario sepa qué ha hecho, qué no ha hecho y qué tiene que hacer, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha siempre se están clasificando los estados de solución o los estados en los que se encuentran las solicitudes. En este caso, llamémoslo cargas. En este caso, esta persona tiene 6 cargas, de las cuales tiene unas pendientes o tiene otras en un estado completamente diferente. Nuestro objetivo realmente es llegar a este control final. Entonces, cuando yo les decía que los temas de interfaz de usuario y user experience son importantes, porque en user experience uno conoce las formas y técnicas de poder crear botones diseños de información, diseños de botones de control de estados, acordes a lo que entiende el usuario. Una de las cosas más relevantes en este tema es que no sé si ustedes conocen o por defecto, nosotros estamos asociados que el verde es como que lo hicimos súper bien.
¿De acuerdo? Cuando ustedes ven algo como en verde, como los semáforos, verde es avanzar. Si vemos que un proceso se ejecutó perfectamente, vamos a ver que el chulito parece como en verde. Son cosas que en nuestra mente ya están inmersas y nos ayudan a identificar qué hemos hecho y qué no. Y si bien algo que un color que hace como pertenencia son los estados cuando están como en una parte como azul, como no identificable, como que aún no he podido terminar las tareas, ¿vale? La idea, como les contaba, es hacer las tareas en menos de 4 o 5 clics, ¿vale? Si yo les comento, el usuario qué tiene que hacer, si yo tengo esta actividad pendiente, lo que tengo que hacer primero es dirigir al usuario lo que él debe realizar y trabajar. Lo segundo es que cuando el usuario ingresa, si ustedes se dan cuenta, esto es información demo, no es información real. Pero ¿qué pasa con el usuario? El usuario cuando ingresa a su gestión, veamos otras características importantes. Si bien la carga de sus actividades consta en que un usuario tiene pendiente una carga y cómo son sus actividades, el usuario ¿qué va a ver? Pues las cargas que tiene pendientes o qué cargas debe adicionar todavía. Pero si un usuario quisiera editar, eliminar o actualizar, tengan presentes estos tres elementos en toda solución. Los usuarios necesitan modificar, los usuarios necesitan eliminar, los usuarios necesitan guardar, los usuarios luego necesitarán revisar, los usuarios en algún momento salen y no dejan la información guardada. Y son cosas que uno tiene que empezar a analizar. Por ejemplo, en este caso, si yo digo que son actividades, podría decir realmente, podría realizar un buscador y permitir a las personas que busquen y encuentren su información de acuerdo a lo que les corresponde, ¿vale? Ahora bien, finalizado directamente un panel de gestión en donde vimos que en la página anterior o en la pantalla de navegación previa tengo lo que necesito o lo que tengo que gestionar en mi proceso. Ah, perfecto, tengo que gestionar este proceso. Luego, las actividades que tengo que hacer, vamos a ver un estado de confirmación y esto es muy importante. Los usuarios, voy a darles un ejemplo. Si yo quisiera crear una nueva actividad, miren lo que pasa. Voy a crear una actividad cualquiera. Realmente no me interesa que la información, sino diligenciar los campos. Listo. Miren, cuando una solicitud se crea, es muy importante permitirle al usuario saber si realmente su información fue guardada o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta información, si fue guardada o no, realmente le permite al usuario poder gestionar sus pantallas de navegación o confirmar la información, ¿vale? En este momento he creado una solicitud, pero sin embargo no he guardado la información. Y aquí les remonto como cuando nosotros vemos en un Excel que no guardamos nuestro proceso. Los aplicativos se les tiene que notificar a la persona si se guardó o no se guardó la información. La pregunta del millón va a ser, ¿por qué no se guarda la información directamente? Y aquí viene una respuesta. Y aquí viene la respuesta. Resulta y acontece que los aplicativos funcionan a través de respuesta, envío y conexión a los servidores de datos. Si nosotros tenemos 100 usuarios trabajando sobre el aplicativo, enviando información a la vez todos a la fuente de datos, la fuente de datos va a presentar demoras en el tiempo de respuesta y nos va a limitar la optimización del aplicativo. ¿Qué es preferible hacer? Que el usuario trabaje en la memoria del aplicativo y que en momentos en específicos no directos envíe su información para que el repositorio realmente lo almacene y lo gestione, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como vi que hay ingenieros de sistemas, y para los que lo tengan presente, ¿qué pasa? Al comunicar demasiada información en los servidores, estos servidores empiezan a congestionarse y a demorarse los tiempos de respuesta y hace que los usuarios sientan que los aplicativos pueden ser lentos o no. Y esto es uno de los temas más importantes que uno tiene que garantizar, la optimización y el funcionamiento del aplicativo. ¿Cómo hago que el usuario pueda trabajar su información de una forma fluida y sin tantas demoras? Entonces, técnicamente lo que se trata de hacer es que el usuario trabaje con la memoria del aplicativo y esta memoria le permite hacer el diligenciamiento de su información.
Otro de los temas más importantes que yo les comentaba al inicio son los temas de las funciones de actualización, eliminación y validación de campos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la validación de campos? La validación de campos es que yo no permito que ningún usuario me pase si toda la información no está diligenciada, ¿de acuerdo? Si toda esta información no está diligenciada, yo no puedo ni actualizar y no puedo, podría eliminar, sí, porque el elemento se va a quitar, pero no podría actualizar. Y otro de los elementos más importantes es que cuando yo solicito una confirmación o actualización de los datos, lo que tengo que es preguntarle al usuario si él está seguro de lo que va a hacer o no. De esta forma, lo que se garantiza es que el usuario sea consciente y pueda realizar revisiones si lo considera y no hacer procesos que posiblemente no pueda revertir, ¿vale? Entonces, estos procesos tanto de revisión como actualización son muy importantes por los temas de experiencia del usuario, de interfaz del usuario. ¿Qué herramientas le doy al usuario para que él se pueda defender y trabajar? ¿Vale? Esto permite que los usuarios no cometan errores y si los cometieran, los puedan corregir antes de gestionar su información. Si bien, como les repetí a ustedes, el aplicativo se divide en factores importantes, en cuatro factores importantes. El primero es donde tengo mis pendientes asociados. Primer clic. El segundo es donde tengo mi panel de gestión de información. Segundo clic, si deseo crear una actividad. ¿Vale? Si creo una actividad, diligencio la información correspondiente y doy clic en cargar. Automáticamente esto me da 3 clics de gestión. Y por último le puedo decir si guarda o no la información correspondiente. ¡Pum! Tengo los 4 clics, ¿vale? Y por último hago la confirmación. 5 clics correspondientes. Esto me permite que no saturar al usuario en pantallas de navegación, ni tampoco a enredarlo con la información. Él claramente sus rutas de navegación lo van a llevar a donde él necesita. Tiene las opciones de manejo, sabe a dónde tiene que comunicarse y el aplicativo le permite de una forma muy simple realizar su proceso. Debajo de este proceso que hay, un modelo de bases de datos relacional, un reporte asociado correspondiente al análisis de carga. Esta información o estas cargas la pueden hacer casi 600 empleados cargando 50, 60 actividades. Multipliquen esos 50, 60 actividades por la ejecución de actividades mensuales. En fin, la información se vuelve de una forma grotescamente amplia. Noticias positivas, Power Apps lo permite gestionar. Noticias no es que no sean positivas, es que hay que tener cuidado en cómo se gestionan las grandes cantidades de información para brindar una optimización en la forma del aplicativo. ¿Listo? Garantizar estos conceptos de experiencia de usuario, interfaz de usuario, simplicidad. Los aplicativos complejos no son lo mejor, está comprobado. Si ustedes miran aplicativos del día cotidianos de las grandes compañías, son muy sencillos. Realmente es una gestión ya mecánica y les permite realmente presentar una solución importante. Nuestro objetivo, ¿cuál fue acá? Presentar una herramienta que permitiera gestionar a toda una compañía sus actividades, hacer un análisis correspondiente para luego tomar decisiones y esa fue una de las soluciones presentadas que se realizó a la compañía. Entonces, esto hace parte de los conceptos que son de Power Apps. Por eso, el objetivo del webinar era mostrarles a ustedes que para llegar a la parte técnica se tiene que evaluar el proceso, evaluar la solución, mitigar los casos de errores, presentar un modelo de casos de éxito, presentar un diseño previo. Hay herramientas que permiten modelar aplicativos sin necesidad de la programación y es lo que más se recomienda. Antes de crear la programación de un aplicativo, entren primero a hacer el diseño. Les hago este ejemplo, siempre lo he hecho y es, antes de construir una casa hay que tener los planos, de lo contrario no sirve. Lo mismo pasa con Power Apps. Hay que tener los planos antes que construir Power Apps. Hay que tener los planos aprobados. Si el cliente o el usuario no le aprueba a usted los planos, usted el día de mañana va a cometer pérdidas. Si usted trabaja como freelance, si usted es consultor o si usted trabaja para una empresa de consultoría, si usted no gestiona sus aprobaciones de una forma correcta, usted el día de mañana va a pagar con su tiempo las no aprobaciones que tuvo que haber gestionado, ¿vale? Entonces, este es el objetivo del webinar. Los invito mucho al curso para que lo vean. El curso es técnico, claramente. Los objetivos es para aprender Power Apps, cómo se trabaja, cómo se utiliza, cómo se hace.
Y los invito a todos para que dejen sus preguntas, dudas, respuestas, inquietudes, ¿vale? Si tienen ya dudas claras para responder. Sí, Carlos, primero agradecerte por tu participación. Aquí tenemos algunas preguntas de los participantes. David nos hace la siguiente pregunta. ¿Las aplicaciones Power Apps pueden ser compartidas con personas fuera de mi organización? Sí pueden ser compartidas. ¿O expuesto a los clientes, me dice? Dime, ¿me repites la parte? ¿Puedo crear un ambiente que sea público y otro expuesto a mis clientes? Se puede, pero les cuento la mala noticia. Se pueden utilizar, cuando uno crea una aplicación puede traer usuarios externos, pero estos usuarios se tienen que invitar al directorio activo de la organización, o sea, se tienen que asociar al tenant. O sea que técnicamente, antes de compartir la aplicación, se tiene que haber asociado al usuario como invitado dentro del tenant de la organización. Power Apps en esto está trabajando y sacó algo ahora que se llama Power Platform, que es un gestor como una plataforma web. Todavía no llega a ser aplicativo, todavía no llega a esa parte como Power Apps, que permite la obtención de datos de usuarios externos, pero le permite solo la obtención, no como un aplicativo realmente robusto. Entonces, por ese lado, Microsoft es muy celoso con la autenticación de los usuarios y la única forma de que estos entren es que lo deben hacer con una invitación en el tenant de la organización, ¿vale? O en su directorio activo tiene que estar invitado. Gracias David por la consulta. Aquí tengo otra pregunta de Joan. Me indica, cuando creamos una aplicación en Power Apps, ¿se puede compartir en miembros diferentes al dominio de la aplicación? Es lo mismo. Lastimosamente sí se puede, pero lo tienen que invitar al tenant. Esa pregunta hace parte de eso mismo, ¿listo? Hace parte de la invitación en el tenant del usuario. Hendrix nos pregunta, me estaba preguntando si estaba presentando algún ejemplo de delegación en SP. En SharePoint, Hendrik, mira, la delegación en SharePoint parte de dos cosas. Una se llama la indexación de columnas. ¿Qué es la indexación de columnas? Te explico. Cuando un aplicativo de Power Apps se conecta a un SharePoint normal, el SharePoint por defecto le permite ir hasta 5.000 elementos en vista. Acontece que SharePoint internamente, digamos, me pueden levantar la manito los que son durísimos en SharePoint, hay gente que es muy dura en SharePoint. SharePoint maneja por vistas porque al final SharePoint está creado en un SQL que Microsoft administra. Entonces, ¿qué pasa? Microsoft, para brindarle un poco de autonomía en el tema de búsqueda, solo limita la lista por defecto a 5.000 elementos. ¿Qué se tiene que hacer? Indexar la lista por la columna de búsqueda. Les hago un ejemplo. Resulta que tenemos un modelo relacional como el que les acabo de mostrar. Tenemos un colaborador y sus actividades. Si yo deseo buscar el colaborador dentro de sus actividades, hago una llave de relación por medio de lo que denominaremos un ID colaborador, ¿vale? ID colaborador, el ID colaborador es Carlos Mauricio. Mis actividades, yo soy el ID número 1, mis actividades van a estar registradas en otra tabla porque un colaborador puede tener muchas actividades. Mi relación es de 1 a varios elementos. En esa lista de SharePoint, en donde yo digo que es de 1 a varios elementos, hago la llave de relación, en donde identifico Carlos Mauricio con ID 1, se une con ID 1, se hace la igualación en las actividades. Resulta que esta tabla me supera los 5.000 elementos y resulta que a Carlos Mauricio ahora solo le aparecen de las 10 actividades, solo 3, porque resulta que desde la cuarta hasta la décima la registró cuando la tabla lleva en el 6.500, supongamos. ¿Qué se debe hacer? Indexar la columna por el ID colaborador para que cuando se haga la búsqueda, él supere esa barrera de los 5.000 y Power Apps obtenga la información con las funciones de delegación. De lo contrario, se vuelve un problema tremendo. ¿Listo? Ok, Carlos. Una siguiente pregunta de Freddy es, ¿una aplicación de Power Apps puede trabajar de manera offline?
Una aplicación, espérame que la estoy viendo acá. Una aplicación de Power Apps puede trabajar de manera offline. Pues realmente, pues todas las aplicaciones de Power Apps están inmersas en la nube. O sea, realmente trabajan por medio de tener de tener que, de tener pues su conectividad a un navegador establecido. Entonces, eh, te diría que sí. Es que me confundes un poco con la pregunta, pero déjame ya. Ya, te entendí. No siempre, pero sí hay una forma de solucionarlo. Hay un ejemplo muy interesante en el cual el aplicativo logra guardar. ¿Se acuerdan que les dije que el aplicativo almacena la información en la memoria de la aplicación mientras se está gestionando? Entonces, el aplicativo se basa de dos momentos. Uno, el momento de conectividad inicial, en donde él obtiene la información para visualizársela. ¿Cuál es ese momento? Cuando yo les mostraba a ustedes que estas eran mis actividades. Ese es el primer momento. El segundo momento, en ese momento él ya se desconecta. Ya él no está trabajando con la fuente de conectividad. Si nosotros no tuviéramos internet en ese momento, podríamos trabajar de cualquier forma. En ese paso, la información se podría trabajar y construir, pero no se podría guardar. ¿Sí ven? Tocaría esperar hasta que hubiera una forma de conectarla y trabajarla. Esa sería la versión número 1. Cuando se vuelve a conectar, pues ya se le pueden enviar todos los datos y él los devuelve porque él está ocupando la memoria dentro de su aplicación. Hay otra forma que es mucho más avanzada y constituye a crear unas colecciones dinámicas que tienen unas condicionales en cuanto se activa la conexión o no. El tema a profundidad sí lo he visualizado, pero no se me convirtió en algo muy frecuente de utilizar, entonces no profundicé en el tema. Pero sí soy consciente que hay unas funciones lógicas de conectividad para las colecciones en donde uno dice, el usuario trabaja con su aplicativo, gestiona toda la información. En ese momento él no está conectado, pero la colección almacena ese elemento. Cuando lo almacena y lo tiene ahí, la colección establecida apenas identifica que ya otra vez tiene línea, se activa y envía la información correspondiente, ¿vale? No es recomendable para nada, ¿vale? O sea, no se recomienda trabajar con medios offline, primero por la complejidad de su función, realmente por la inestabilidad en la pérdida de datos, porque si se cierra la aplicación o se cierra la funcionalidad, pues se pierde realmente el proceso. Entonces, te podría decir que estamos en un sí y un no, porque sé que se puede, pero sé que no es recomendable. Entonces, sí es una buena pregunta, pero la respuesta en general es mejor no lo utilices offline, ¿vale? Gracias, Carlos. Por último, ¿nos podrías recomendar alguna página para prototipar de una manera dinámica las apps? Sí, se llama Figma. No sé si la conocen. Figma. Es gratuita y es súper... ¿Yo puedo escribir en este chat, Yes, César? yes. Sí, claro que sí. Adelante. Acá, es que no, ay, se me perdió el chat. ¿Dónde estás? ¿Dónde está chatear? Ya. Ahí les envío el enlace. Figma es una herramienta muy buena. Hay otra herramienta que se llama Behance. O sea, Behance no es una herramienta, pero es un gestor de diseño muy chévere. Acá está. ¿Dónde estás? Que no te veo. Acá estás, el chat. Ya. Les envié dos. Una se llama Figma y otra se llama Behance. Figma es un modelo prototipador de datos. Es muy fácil de trabajar. O sea, tiene sus complejidades, ¿no? Tiene la parte, pues, que puedes hacer cositas locas o puedes hacer cosas muy avanzadas, pero tiene sus partes muy, muy sencillas. Y con Figma se pueden hacer prototipos de aplicaciones funcionales y con Behance se pueden obtener ideas en cuanto a tendencias de diseños actuales de aplicaciones o dashboard o interfaz de usuario que le ayudan a uno a tomar una plantilla de guía,
¿vale? Ok, y Ivonne, ahí tienes los enlaces y para todos los participantes también. Ahora vamos a pasar a ver alguna información del curso, ya que también están preguntando por el curso, Carlos, ahí me ayudas un poquito en los temas que desarrollamos en el curso, ¿sí? La pregunta de Eduardo, ¿cuándo inicia el curso? ¿Las clases son en vivo? ¿Algo así? Sí, así que sí, vamos a pasar a ver los temas del curso. El curso es básicamente un curso netamente virtual, es asíncrono, las clases están ya grabadas, ¿no? Pero eso no es una limitante, ojo, para poder ustedes registrar algunas consultas que nos permita, que puedan tener a fin de que Carlos, que es el instructor que nos apoya en este curso, pueda atenderlas de cualquier manera. El curso tiene una duración de 7 horas. Bueno, por favor, para ver los temas, avanzamos, ¿sí? Aquí está parte del contenido del curso. Carlos, no sé si tienes algún comentario sobre el contenido a fin de que los chicos se puedan empapar de cuál es el contenido. Ok, miren, les explico. El curso está orientado desde la parte más básica, continuando con el toma de pasar por la ejecución de las funciones y la lógica que estas tienen, ¿vale? El curso empieza se ven datos principales, lo que es un Common Data Service, se encuentran a ver pues, las principales cualidades de lo que es un formulario, un campo, un registro, un botón, una creación, una fórmula, una conectividad, temas de navegación, ¿vale? Y se hace toda la trazabilidad desde su parte de funciones hasta su parte de implementación, ¿vale? No se toman, se toma la parte lógica, se toma la parte estructura, se hacen las recomendaciones pertinentes y realmente sí es muy importante para personas que estén iniciando, profundizando y avanzando en el tema de Power Apps porque tiene una ruta de aprendizaje que les permite a ustedes ir abarcando desde las funciones. Como se dan cuenta, Power Apps es una forma, es un constructor, ¿vale? Es un constructor en donde plasmamos nuestras ideas. Entonces, al tener las herramientas técnicas que nos permitan plantarlas y plasmar las ideas, podemos desarrollar aplicaciones que nos van a permitir para todos estos temas conversados, ¿vale? Ok, gracias, Carlos. Por favor, avanzamos. En el curso presente. Adelante. A ver, para un poco ponerlos en el contexto, estamos manejando dos inversiones o tipos de inversión. Una para los que son de aquí de Perú. Hay un precio promocional ahorita de lanzamiento del curso, ¿sí? Y contamos, bueno, con los medios de pago de Yape o Plin. Y para las personas del exterior también estamos trabajando en una excelente promoción que pueden acceder vía PayPal como método de pago. Y tienen los teléfonos y los correos para ponerse en contacto con el personal de ITEX que estará atento a poderlos atender. Por último, tengo una pregunta, Carlos, ya para cerrar y agradeciéndote tu colaboración que nos dice Daniel. ¿Cuál es la mejor solución, CDS o SQL Server? Los Common Data Services son servicios de datos comunes que están orientados a modelos relacionales establecidos por Microsoft. La ventaja de ellos es que el Common Data Services maneja la información no tiene problemas de delegación. Y la información la almacena directamente el gestor de almacenamiento de datos de Power Apps. ¿Qué fallas le encuentro? Que los Common Data Services se vuelven premium, o sea que afectan el licenciamiento de las licencias de Office. Se utilizarían los Common Data Services para omitir temas de delegación de datos, pero también los veo muy restrictivos en cuanto al tema de administración y consulta, gestión de información. Veo que le han hecho, o sea, veo que el Common Data Service se ha vuelto muy popular porque no es conocido, pero realmente que yo diga es funcional, te podría decir que no, ¿sabes? Todavía no. Todavía
Si me pones a elegir qué es mejor, me dices Common Data Service o SQL Server, mira, te podría decir que en mi escala sería SharePoint por su conectividad directa, luego SQL Server y luego Common Data Services, ¿vale? Ese es como mi ranking de conectividades. Y vuelvo y te digo, Common Data Services necesita licencias Pro de Power Apps para poderse ejecutar, o sea que cuesta más. Y la única ventaja es el tema de que no tiene problemas con la delegación y pues que su almacenamiento lo hace el mismo Power Apps, ¿vale? Entonces, o sea, se conecta directamente. Ok, Carlos, muchas gracias. Agradecer a todos los participantes, tanto los que están aquí vía Zoom y los que nos han acompañado por Facebook. Muchas gracias por tu participación, Carlos, y muchas gracias a todos. Vale, muchísimas gracias a todos ustedes. Cualquier dudita, con gusto atenderé, ¿vale?